Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Doc, se Sí, escucha. doctor. Bien. Bueno, llegamos al último día de charlas. Hoy tenemos dos charlas. No son tan largas como tal, pero bueno, ya es el último día y vamos a un poco a hacer un resumen de conocimientos y ver si hay algunas dudas que tengan y poder cerrar el curso. ¿Sí? Básicamente el curso, lo más importante fue la práctica, sin de lejos. Y esto es un complemento, como dijimos, para que lo tengan ahí en sus charlas grabadas o se enfrenten a algún tipo de estas patologías. Eh, Hoy vamos a ver dos charlas. Una que este es para finalizar ya el tema de las cirugías, que es las fracturas de cóndilo humeral, una fractura bastante común y que hemos hablado también mucho en la práctica. Y recuerden ustedes que hablamos mucho del húmero, de sus cóndilos y hablábamos por qué un cóndilo se fracturaba más que el otro, del tema de las fuerzas, el tema de la anatomía, de todo esto. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar de la patología como tal, que es las fracturas del cóndilo humeral. ¿Ok? Bien. Esta es una charla que yo di en Não obedece tercos, resolve tudo bem, né? Mira, já aparece. Cuidado con los micrófonos. Esta es una charla que yo di en Lima, sí, el año pasado, de la organización AOBET. Los objetivos de esta charla van a ser reconocer la importancia de la articulación del codo y su anatomía, analizar los factores biomecánicos involucrados en la fractura del cóndilo, formular opciones de tratamiento quirúrgico para la solución de una fractura monocondilia, describir cómo estabilizar una fractura de la cara lateral del cóndilo humeral y reconocer las complicaciones y cómo manejarlas. ¿Ok? En principio, recordemos que el codo, la articulación formada por tres huesos, que viene a ser el húmero, el radio y el cúbito, entre los tres forman la articulación del codo. Recordemos que tiene que ser un engranaje perfecto de estos tres huesos para que pueda hacer una articulación sin problemas. Recordemos también que el codo es la articulación más importante del organismo, porque recordemos que el miembro torácico, cada miembro torácico carga un 30% de peso, haciendo un 60% en la parte delantera y en la parte posterior cada miembro carga un 20% para hacer el 40%. Entonces, ante una falla del codo, ya estaríamos limitando un 30% en la locomoción o la carga de peso de nuestro paciente. ¿Ok? Eh, Recordemos un poco anatomía, la parte del cóndilo, la parte distal del húmero, que forma, como dijimos, el codo. Tiene una zona donde articula el olecrano, que es la parte del cúbito, ¿sí? Tiene una fosa ahí supracondilia o supratroclear, perdón. Eh, a su vez, van a ustedes ver los cóndilos, los epicóndilos, que eran las puntas que sobresalían del cóndilo humeral. Recordemos que en estas puntas es donde se insertan dos estructuras básicamente, tanto músculos como ligamentos. En la parte lateral se insertan los músculos extensores y en la parte medial los flexores. Y a su vez en el lateral, el colateral lateral y en medial, el colateral eh, medial. ¿Sí? En uno lateral, en otro medial. Entonces todo esto inserta. Por todo esto es importante que el cóndilo esté bien en su sitio y ante una fractura eh, es importante dejarla lo más anatómico posible. Acá podemos ver,
Radiográficamente, ¿cómo vamos a ver el húmero? Vamos a ver el cúbito en su parte medial y el radio en lateral, ¿sí? Y en la parte distal va a cambiar y el radio pasa de lateral a medial y el cúbito de medial a lateral. Pero en la parte del codo se va a ver así, ¿sí? Tenemos un cóndilo humeral, el aspecto medial y el aspecto lateral. Nuevamente aquí, recordando mucho anatomía, van a ver cómo esta cresta, ¿sí? Esta cresta supracondilia es mucho más delgada que esta cresta de aquí, ¿sí? Este es mucho más delgado. Entonces, esta es la parte lateral y aquí es donde se produce una mayor cantidad de fracturas, porque a su vez esto carga aquí y ven cómo articula en el radio. Cae por aquí y esta parte de aquí es la que más articula, más descarga peso. Esta zona no. Entonces, esto que es delgado y que el peso descarga por aquí, ante un salto, caída, sobre todo de cachorros, se rompe esto y produce la fractura del cóndilo lateral del húmero. ¿Sí? Ahí tenemos la cresta supratroquial medial y la cresta supratroquial lateral. Sí, que son estas dos que están aquí. Bien, en cuanto a los factores biomecánicos, ya lo vimos, les acabo de decir, la mayor transmisión de carga de pesos a través del cóndilo lateral, porque viene la descarga por aquí, viene por aquí y descarga por el radio, por aquí. Esta zona está libre de carga. Las fracturas a nivel del borde medial de la cabeza del radio, ¿sí? Y recibe la mayor parte de peso transferida a través de la cabeza del radio, ¿ok? Ahí están las fuerzas como vienen y dónde descarga. Bien, en gatos tiene una consideración especial que ellos tienen una fosa supracondilia, ¿sí? Que no tienen los perros, donde pasa por aquí el nervio mediano, ¿sí? El vaso y el nervio mediano pasan por este agujero que está aquí. Esto es importante recordar si vamos a poner clavos o tornillos, que al estar el nervio atrapado aquí, no puede escapar. Si es que metemos un clavo o un tornillo, y podemos lesionar el nervio. ¿Ok? Entonces, ante eso, la solución es, si vamos a trabajar por este lado, que es el lado medial, romper este puente que está aquí y liberar el nervio para poder llevarlo para arriba hacia abajo y poder trabajar tranquilos. ¿Ok? En el gato, el epicóndilo medial y lateral son más anchos y fuertes, ¿sí? No tienen esta fosa supratroquial que tenían los perros, eh, y tienen un foramen supracondilio, lo que hablábamos, este foramen que está aquí, a nivel medial. Bien, las fracturas del húmero son uni o bicondilares. Uni, que es solo un cóndilo, que son los más comunes y casi siempre es el cóndilo lateral, ¿sí? También puede ser medial, se puede dar el caso, o puede ser de ambos cóndilos. Estas son las fracturas más complicadas de tratar en traumatología. Este es el nivel más avanzado, tratar este tipo de fracturas, ¿sí? Porque el acceso es muy complicado, trabajamos por espacios muy pequeños y tenemos que dejarlo perfecto. La mayoría de las unicondilares son del cóndilo lateral, eso dijimos, y en menor medida las del medial. En animales inmaduros, las fracturas unicondilares son usualmente Salter tipo 4, ¿sí? Que se rompen en dos zonas. Recordemos cómo son la clasificación en cachorros, que ya lo vimos ya en su momento. Este es un hueso normal, acá está su línea de crecimiento, acá está el tipo 1, cómo se desprende de su línea de crecimiento, el tipo 2, que es línea de crecimiento más una parte de metáfisis, tipo 3, que es un pedazo tanto de línea de crecimiento como de epífisis, y tipo 4 que involucra tanto metáfisis como epífisis, ¿sí? Y línea de crecimiento. Esta es la típica que pasa cuando se fracturan los perros y lo ven aquí, ¿sí? Esto sí, parte de epífisis y parte de metáfisis. Y en adultos tiene otra clasificación, ¿sí? Sería, recordemos que los huesos se van clasificando, tienen un número cada hueso largo, el número es el 1,
Entonces acá sería una fractura uno, ¿sí? 3 porque es la zona, en qué zona están. Se dividen en uno 2 3 1 proximal, 2 medial y 3 distal. Entonces la fractura de esta zona sería 3. Y a uno le pone B porque esta es la típica B. ¿Sí? Es una nomenclatura para designar las fracturas y la que estudiamos ahora es esta. ¿Ok? Una por ser el número, 3 por ser la zona distal, si lo dividimos en 3, y B porque coincide con esta. Bien, fractura del cóndilo medial, sí, a veces uno, si no hace una buena radiografía, se la puede pasar por alto. Por eso que es importante un buen posicionamiento del paciente para poder tomar una buena placa y con esto poder diagnosticarlo, ¿sí? Pero ya es un típico cachorro que viene cojeando, que no siente la pata para nada, uno le toca el codo y le duele a morir y sienten cómo se mueve un hueso ahí. Entonces, con una placa bien tomada, por ejemplo, en esta no se puede ver la fractura, ¿sí? Habría que mejorar la posición y aquí tampoco. Y acá se ve cómo se solucionó porque después se confirmó que estaba roto y acá se vio cómo se solucionó. Con un tornillo, un clavo de cóndilo a cóndilo y luego un clavo hacia la parte del cuerpo del húmero, ¿ok? Y esto queda así, la forma lateral. Acá sí podemos ver una fractura en la parte medial. Ven como aquí está la línea de fractura. Como esto es más gruesito y así todo no aguantó, viene por aquí, esta es una fractura medial. Ahí se ve medial, hacia la parte interna. Luego tenemos, como dijimos, las fracturas que son más complicadas de todas de operar, son las de ambos cóndilos, son cirugías desafiantes por el abordaje y la anatomía, y pueden ser en T o en Y. ¿Sí? En T es que acaban simplemente ahí, uno y 2, y en Y que suben, bajan hacia así y hace como una Y. O sea, ocupa mucho más zona hacia la parte proximal del húmero. Las fracturas en la superficie lateral o medial del cóndilo son muy frecuentes por trauma menor. Un trauma mayor es común en ocasión de fracturas bicondilares, es decir, una monocondilia son por traumas menores, como dijimos, caídas, pequeños saltos a veces, y cuando hay un trauma mucho mayor, una caída del segundo piso o demás, o un accidente de tránsito, qué sé yo, ahí recién produce las bicondilias. Esto es lo que hablábamos, les decíamos, cómo es en T, ¿sí? Cómo es en T, y acá cómo es en Y. Bien, acá tenemos la resolución de una fractura de estas, una forma de resolverlo, ¿sí? Para esto tuvimos, en este caso, se tuvo que cortar. Recuerden que las lesiones por tensión a veces las provocamos nosotros. Yo corté este hueso aquí para poder retirar el tríceps braquial que va aquí, ¿sí? Y poder ver la articulación. ¿Ok? Luego cooperamos, pusimos la placa, tornillos, todo, luego inmediatamente lo resolvimos, lo dejamos como estaba y en este caso, como es una fractura o una osteotomía que crea tensión, le hacemos una banda de tensión y eso nos crea compresión y esto osifica. Ahora, existe el paciente que a veces viene y salió al parque, sobre todo ya pacientes adultos, salió al parque y en una actividad normal, sí, un pequeño salto, perdón, una corrida, se fractura el cóndilo, ¿sí? Sin mayor trauma severo. Entonces, cuando pasa esto y encima, si es que es un Cocker Spaniel, se puede sospechar que hay una enfermedad que estos perros sufren, de que viven toda su vida con una fisura intracondylar del húmero, ¿sí? Como una no unión de ese hueso. Entonces, ante un trauma mínimo o una mala posición, esto se puede romper. ¿Ok? Esta es una enfermedad típica de los Spaniel, número uno, Pointer inglés, a veces Labrador, Bulldog inglés, Pug, Rottweiler, pero más lo van a ver en Spaniel o sus cruces.
¿ok? Entonces, repito, típico perro, más de un año, de que sin hacer mucho viene cojeando, hacemos una placa y está fracturado. ¿Por qué es importante diferenciar esta patología? Porque tenemos que usar otras técnicas cuando es esto, porque ustedes cuando lleguen a la fractura y vean los cóndilos, estos dos van a ver de que en el medio no hay hueso canceloso, no hay hueso vivo, o sea, no es como si se hubiera roto, van a ver como que fueran dos fragmentos solos. Y en estos casos hay que tomar otras medidas porque esto no va a osificar, porque están como acostumbrados a estar separados siempre. Entonces hay que fresar bastante hasta que empiecen a sangrar los bordes, ¿sí? O poner fijaciones mucho más rígidas pensando que esto va a trabajar el tornillo o lo que pongamos de por vida. En cambio, en la anterior fractura simplemente ponen un tornillo y va a trabajar por 2 meses, 3 meses hasta que osifique y luego el tornillo ya no tiene ninguna función. Lo podríamos sacar. Pero aquí no. Acá el tornillo que pongamos siempre va a estar trabajando porque esto no se une por naturaleza. Aquí podemos ver en el 2009 a un paciente se le hizo una tomografía, no se veía nada, ¿sí? Y el 2014 ven como que había una fisura. Pero ven como aquí, ¿sí? Está con esclerosis, ¿ven? Todo esto es como un hueso aparte. Tiene que ver si esto todo negrito. Si se ve así, es que está separado esto. Y lo que les decía, cuando van a ver ustedes, van a verlo así blanco. Este es un hueso separado. Un hueso bueno tiene que verse así, rojito, el cóndilo, rojito, no así blanco. Si está blanco, es lo que les decía, es esta patología, esta enfermedad de que nacen para que estos dos fragmentos no se junten, no se fusionen. El manejo quirúrgico de esta patología es simular cuando está fracturado, pacientes con fisuras cuando está fracturado, sí, se opera como siempre. Se pone un tornillo, un clavo, pero ya les digo, ya pensando que el tornillo va a estar ahí de por vida. Pero hay pacientes que vienen cojeando y hacemos un estudio, a veces radiografía, que es poco fiable, pero una tomografía y vamos a ver esto. ¿Sí? No está roto completamente, pero vemos esta fisura. Entonces, en estos casos, vamos a plantear dos cosas. Puede pasar, hay que decir al dueño de que sufre una fractura espontánea, ¿sí? Que es un 20%, o sea, hay un 20% de chance que este animal en un futuro se rompa esto. Y recordemos que los contras de estas fracturas que puede ser infección, seroma o tornillo se puede fracturar por fatiga. ¿Ok? Entonces les planteamos a los dueños, les decimos o lo operamos ahora o esperamos que en otro momento se fracture y recién operarlo con todas las complicaciones que implica operar un perro ya fracturado. Porque si operamos esto es mucho más sencillo porque ya todo está anatómicamente en su sitio, solo es poner un tornillo para reforzar y no esperar que se fracture y que el dueño decida. En cuanto a la resolución de esas fracturas, tenemos que tener un principio que son fracturas articulares y nunca se olviden que toda fractura articular se soluciona dejando perfectamente los dos fragmentos, perfectamente. No pueden quedarse ningún gap, ninguna separación. Una alineación anatómica y estabilización excelente, una estabilización rígida, muy bien estabilizado, ¿sí? Recuerden que la articulación se nutre por el movimiento. Las fracturas bicondilales pueden ser algunas de las fracturas más desafiantes para un traumatólogo. Cuando son muy cachorros, menos de 3 meses, se puede poner agujas, sí, no tornillos, solo agujas, porque están en todo potencial de crecimiento y a veces puede ir bien. Eh, este es un trabajo, un estudio que se hizo de 35 fracturas que se probaron poner clavos. Pero ya les digo que si es un perro adulto no se puede poner clavos y si es un perro encima de 3, 4 meses, mejor no arriesgarse. El abordaje, ya vimos que es muy sencillo para esta zona, tanto el lateral como el medial. Tocamos el epicóndilo y de ahí hacemos una incisión y trabajamos sobre eso. En el caso del lateral, se va a insertar ahí el extensor carporradial, lo desprendemos un poco y ya vamos a llegar inmediatamente al hueso. Por la parte de arriba va a estar el tríceps braquial, pero igual se separa y muy rápido estamos en el hueso. O sea, el acceso es muy sencillo.
En el caso del lado lateral, tener precaución del nervio radial, que pasa un poco más proximal de la zona. En teoría, si solo ponemos tornillo y clavo, no vamos a ver el nervio, pero si vamos a poner una placa, cuando es un para adulto, mejor poner placa y tornillo. Ahí sí va a ver que debería dar más arriba y vamos a ver el radial. Aquí tenemos más o menos lo que se promueve de poner qué tipo de tornillo, ¿no? Para un perro de 1 a 5 un tornillo de 2 de 3 a 10 de 2,7 y así, ¿sí? La teoría es poner el tornillo más grande que soporte esos cóndilos, el más grande que se pueda. Eh, la técnica de resolución de la fractura monocondilia de húmero, ¿sí? Hay dos técnicas en este caso, de adentro para afuera y de afuera para adentro. Instrumentos que vamos a usar, estas piezas de fragmento para juntar los cóndilos, obviamente brocas para poder hacer el agujero o poner los tornillos y también clavos, ¿sí? Una guía para poner el clavo que está aquí, un alicate y un torcedor de alambre, porque vamos a manejar tornillos y clavos en este caso. La técnica de adentro para afuera consiste en nosotros exponer el cóndilo, la parte fracturada, por aquí hacer un agujero hacia afuera, que sería una técnica retrógrada, de adentro para afuera. Una vez que hacemos aquí, dejamos el agujero hecho, lo ponemos en su sitio y nuevamente hacemos un agujero que ya va hasta el otro lado. Recuerden que este de aquí ya está hecho, faltaría la parte de abajo. ¿Sí? Una vez se hace, ya está aquí y una vez que ya está el agujero ponemos el tornillo y eso ya osifica. Si es que es un cachorro, menos de 4 meses o menos de 6 meses, es ideal poner una arandela aquí, porque como es un hueso tan esponjoso, de que el tornillo se puede meter contra el hueso y no tener un tope. Por eso ahí se ponen arandelas cuando son cachorros. Y finalmente, luego que está puesto eso, ponemos un clavo para estabilizar la parte de arriba, porque si dejamos el tornillo solo, esto va a rotar. ¿Sí? Aparte del tornillo, colocamos un clavo y ese clavo ya evita que rote y ya estaría todo correcto. Cortamos el clavo y ya estamos. Y la técnica de fuera adentro es primero colocar el cóndilo en su sitio, ¿sí? Y una vez que esté en su sitio, recién hacer el agujero. Esto tiene su complicación porque tiene que haber un punto exacto donde hacer el agujero, no se puede hacer en cualquier sitio para que no sobresalga por articulación al tornillo. Entonces la anatomía está así, aquí nos dice cómo hacerlo, acá arriba es un perro, acá es un gato, tocamos el epicóndilo que está aquí y nos vamos hacia distal y hacia craneal y ahí ponemos el tornillo. Esto es por lateral. Y por medial es mucho más cerca, un poco más distal y un poco más craneal, ¿sí? Y por ahí se ve el tornillo. Y en gatos también lo mismo, más cerca todavía del epicóndilo, ¿sí? Sí, tienen anatomías diferentes. La posición correcta es esta, ¿sí? Y siempre poner una colchoneta por debajo para que asiente la pata ahí y poder guiar bien nuestro tornillo para que nos quede perfectamente alineado. Levantamos la patita, embrocamos todo, hacemos el abordaje, encontramos el cóndilo, ven, aquí está, todo rojito, todo bien. Hacemos nuestro agujero de adentro para afuera, luego lo colocamos en su sitio. ¿Sí? Una vez en su sitio ya podemos poner el tornillo que se ve aquí y ahora nos vamos a fijar la cresta supratroclear que está aquí, la parte distal del cóndilo o craneal y le ponemos un clavito ahí para estabilizarlo. Y con eso nos queda así. Y esto ya está perfecto. Esto ya está perfecto. Complicaciones y manejo de ellas, puede pasar el aflojamiento del tornillo, sobre todo en estos perros que no es traumático, que es enfermedad del cóndilo. Puede haber ruptura del tornillo también en estos pacientes, como ese tornillo hace toda la descarga de trabajo, ¿sí? No comparte con el hueso, se puede romper. Las agujas se pueden aflojar cuando pongamos agujas y puede haber un seroma si es que no hemos sido muy
cordiales con el tejido y hemos entrado muy toscos, hemos inflamado mucho, no hemos estado irrigando la zona y se puede hacer un seroma. Eh, Aquí tenemos un trabajo donde decían algunas complicaciones que pueden haber, ¿sí? Que es donde hemos sacado las que hemos visto aquí, ¿sí? También se dice los pequeños ángulos que podríamos darnos licencia, igual quedaría bien, lo ideal que quede así. Complicaciones acá tenemos, ¿sí? El tornillo se rompe, no aguanta, el clavo se va para cualquier lado. Una placa que hemos puesto también se puede salir, se puede desprender. Miren, un tornillo acá totalmente roto. Y esto también es bastante común que nos pasemos con el tornillo y sobresalga. Mucho. ¿Sí? Aquí pusimos otra resolución con tornillo y placa, ¿sí? Porque estaba roto los dos, miren, los dos. Y aparte, esto para que repose bien, le pusimos un fijador externo, unos clavos externos, trabando desde abajo hasta arriba, para que se quede quieto, para que esto osifique mucho más rápido. Y miren, le ponemos acá dos placas incluso, porque es una fractura bastante seria e importante. ¿Qué es importante que nos llevemos desde charla para la casa? Que la fractura del cóndilo humeral es una fractura articular, es articular y necesita una perfecta reducción y una estabilidad absoluta. Ante una fractura causada por un trauma mínimo, valorar la fisura intercondilia. ¿Sí? Si es un paciente, repito, adulto, que de la nada se ha roto el cóndilo, ustedes hablar con el dueño que puede ser esta enfermedad y puede que esto no pegue nunca porque es así. ¿Ok? Muy bien. Ahí les dejo mi correo por alguna cosa. Y estos son el grupo de faculties de Perú junto con dos de Argentina. Muy bien. ¿Dudas sobre esto? Pues bien, como última charla, como última charla, vamos a dar esta que se llama Errores en Ortopedia. ¿La charla se ve? Sí, doctor. Llega a observar. Muy bien. Entonces, esta es una charla que la di en Guayaquil, estoy en el 2021. Los objetivos de la charla van a ser comprender la importancia de la planificación en toda cirugía ortopédica, la planificación, analizar las principales causas de los errores en ortopedia y aprender a detectar los errores lo más pronto posible para poder tomar acciones al respecto lo más antes posible. Vamos a dividirlo en dos partes, los errores desde el punto de vista de la técnica quirúrgica y los errores dentro de la formación de un cirujano. Bien, desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, los errores en ortopedia son fácilmente visibles, ¿sí? No hay cómo ocultarlos a veces. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con los perros o con la lesión si es que camina? Si es que camina nos está diciendo, nos está hablando que está bien. Y si es que no camina, nos está diciendo que no está bien. Así nos comunicamos con nuestros pacientes fracturados. ¿Ok? Otra cosa que siempre perduran en el tiempo nuestros errores. A este perro que vamos a operarlo y vamos a dejarlo chueco, va a estar toda su vida chueco, ¿sí? Y nos van a recordar toda la vida que el perro quedó chueco por nuestra culpa. O en el peor de los casos, si tenemos que amputar a un perro por nuestra mala cirugía, ¿ok? Cualquier resultado óptimo o fracaso es responsabilidad completa del cirujano. ¿Sí? El jefe de cirugía, el jefe del quirófano es el cirujano y es el que opera y el que va a responder ante lo bueno y lo malo que pase con ese paciente. Acá tenemos un paciente, ¿sí? Que estos son los típicos pacientes que levantan la patita de vez en cuando y no se sabe realmente qué tienen, ¿sí? Eh, Ante un perro con esta cojera,
yo puedo dar un montón de diagnósticos, desde ligamento cruzado roto, luxación de rótula, fractura, ¿sí? Porque no está descargando peso, por ejemplo. Los errores se dividen en diagnóstico y planificación, ¿sí? En ejecución y técnicos y en posquirúrgicos. En diagnóstico y planificación, recuerden un dicho que dice, no planificar una cirugía es planificar el fracaso. Siempre evaluar al paciente como un todo, ¿sí? Como un todo. Recuerden nunca fiarse simplemente de lo extravagante, de lo más notorio, del hueso que está hacia afuera, de la pata que viene colgando. Hay que ver al paciente como un todo, tanto para corroborar que no tenga otra fractura y solo sea esa, tanto como para corroborar que esa pata fracturada todavía está viable, está vital, que tiene sensibilidad, como también para poder verificar que en otra parte del organismo no tenga otra cosa. No va a ser que venga un perro fracturado y ustedes lo operan y no se dieron cuenta, estaba con una contusión pulmonar y se muere con la anestesia. ¿Ok? Luego la evaluación de la fractura, paciente y tutor. Hay que ver bien qué fractura es para poder planificar. Hay que ver qué tipo de paciente estamos operando. ¿Es un perro joven, un perro adulto, un perro pequeño, grande, colaborador o no? Y el tutor que viene a ser el dueño, si el dueño va a poder con el paciente, si es que entiende lo que queremos hacer, qué tipo de cirugía vamos a hacer de acuerdo a los cuidados que él pueda tener. Y finalmente, una evaluación radiológica siempre pre y postquirúrgica para tener un conocimiento de lo que estamos haciendo y de qué atenernos. En los errores técnicos, ya se refieren prácticamente a la ejecución de la cirugía. Básicamente, número uno, manejo de la asepsia. Tenemos que ser en cirugía traumatológica, recuerden, muy asépticos. Es una cirugía que amerita un quirófano especial, o sea, por lo menos que sea un cuarto solo para cirugías, eh, que tenga el material adecuado, todo estéril y todo adecuado, ¿ok? Porque una infección en los huesos con un implante puesto es muy complicado tratarla, ¿eh? Hay que hacer otra cirugía para sacar los implantes y empezar peor que antes, porque ya está con dos cirugías y no ha osificado nada. Otro error técnico es el tiempo de cirugía, prolongarlo mucho y esto hace que el tejido se inflame y luego reaccione de mala manera. Siempre, por más que tengamos un superquirófano, si vamos a poner implantes, manejar antibióticos profilácticos, mantener un adecuado ambiente quirúrgico, la cantidad de personas en el quirófano, sí, las necesarias, ni más ni menos, porque recuerden que cada persona en quirófano va aumentando la carga bacteriana. Y lo más importante también es el conocimiento de la anatomía quirúrgica, saber la anatomía para ver a qué nos enfrentamos. Y en los posquirúrgicos, sí, el posquirúrgico siempre empieza en la charla que tenemos con el dueño. Siempre antes de operar, ya vamos hablando del postquirúrgico con el dueño, de qué tiene que hacer, cómo va a ser a futuro, cómo tiene que cuidarlo y todo, para ver si es que este hombre o esta mujer o estos dueños pueden tratar o pueden hacer lo que le vamos a decir. Porque ustedes pueden hacer una cirugía perfecta y luego los dueños no tienen cuidado y todo va mal. Y recuerden siempre que los dueños son muy visibles. Entonces, a veces es bueno hacerles un audio, hacerles un video, darles hojas con información para que ellos puedan acordarse de lo que vamos a hacer. Hay que entregarle una hoja con las evaluaciones calendarizadas por escrito del paciente y que les firme, comprometiéndose a venir cada 15 días, cada 20, cada mes, cada que ustedes lo necesiten. Anticipar complicaciones. Lo mejor es hablar con el dueño y advertirle qué puede pasar, que no siempre todo va a ir bien, qué puede pasar ante cualquier cirugía que vamos a hacer. Y lo ideal es hacer fisioterapia temprana. Dijimos que el hueso osifica cuando comienza a usarse, a descargar peso. Entonces, cuanto antes tenemos que lograr que lo haga. Y si con la cirugía no bastó, hay que mandarlo a fisioterapia para que estimule el andar pronto de esa pata. Bien, cuando tenemos algún error, lo primero que tenemos que hacer es qué fue lo que se realizó mal, ¿no? Ser muy críticos con nosotros mismos y evaluar por qué nos fue mal. Si es que pusimos un tornillo muy pequeño, si es que un clavo fue mal ubicado,
si es que no fue la ubicación necesaria, ¿sí? Tenemos nosotros que ser los primeros críticos de nosotros mismos. Normalmente la falla del implante es el primer error. ¿Por qué? Porque tenemos un mal entendimiento de qué implante poner o qué no. Por ejemplo, asumir que para cualquier perro se puede usar el fijador externo no es correcto, ¿ok? O a veces el mismo fijador externo, usar los clavos lisos, ortogonales, ¿sí? Perpendiculares al hueso y no como dijimos que sean oblicuos. Todo eso son conocimientos de que tenemos que saber cuando ponemos la implantología. Podemos tener una mala selección del implante, ¿sí? Para este paciente de repente la placa es muy pequeña, de repente el clavo es muy pequeño, el sistema de fijación que hemos puesto no es el adecuado, poco entendimiento de los conceptos de aplicación de los implantes, es decir, mala técnica en colocación de implantes, ponemos los tornillos, no atravesamos ambas corticales, los clavos que ponemos no atraviesan ambas corticales, ponemos los clavos a mucha rotación del taladro y eso produce necrosis del hueso, entonces todo eso se refiere al poco entendimiento de conceptos de aplicación de implantes. Y obviamente uno cuando va empezando va a tener más errores, más complicaciones que uno que ya hace más, ¿sí? La poca experiencia como cirujano. Por eso la formación tiene que ser muy ortodoxa, muy pautada. Primero estudiar, hacer cursos, todo. Luego estar al lado de una persona que opera, siendo asistente. Luego uno asumiendo la cirugía, pero con el que sabe al lado de nosotros, para finalmente nosotros despegar solos y operar solos. Tenemos número uno, problemas de alineamiento, ¿sí? Esto sobre todo cuando no tenemos anatomía perfecta del hueso y no podemos encajarlo para saber cómo debe de ir. Esto es muy típico en fracturas con minuta, con muchos fragmentos, entonces a veces ahí no podemos alinear bien, no tenemos en qué guiarnos. ¿Ok? Problemas de reducción, a veces no hemos puesto los tornillos de lado a lado, se han quedado en una sola cortical, hemos puesto una placa de que no es la adecuada, hemos dejado un gap, un espacio muy grande entre placa, entre tornillo y tornillo, y entre fragmentos y fragmento óseo, ¿sí? Todo esto son temas de manejo de los implantes. Acá tenemos un paciente, es un coli, se llama Balú, de 1 año y tiene 30 kilos. Se fue para el 31 de julio de 2021, ¿sí? Ahí se ve la fractura, ¿sí? A este, por ser tibia, se le puede poner fijadores externos, se le puede poner un clavo intramedular y fijadores externos, se puede poner fijadores circulares, se puede poner placa y tornillos, se puede poner un clavo y una placa también, ¿ok? Este es el posquirúrgico que se hizo a los 4 días, ¿sí? Se puso una placa con varios tornillos y ahí se ve a ambos lados. El control lo hicimos el 11 de agosto y miren cómo la placa se dobló. Acá que parecía todo correcto, lleno de tornillos, todo. No nos dimos cuenta que aquí había un pequeño pedazo que estaba descubierto, que no afrontaba hueso con hueso y eso causa una debilidad en la zona y pasa esto. ¿Cómo lo compensamos? Cambiamos de placa, le pusimos otra placa más, una placa ortogonal por ambos lados y le pusimos encima un fijador externo para poder compensarlo todo. Ahí se ve. ¿Sí? Se nos dobló la placa, entonces cambiamos de placa, pusimos ahora dos placas y encima un fijador externo para que nos dé más estabilidad e incluso un clavo intramedular. Todo eso pusimos. En cuanto a la introducción del clavo, ya sabemos que hay formas normógrada y retrógrada. La normógrada se introduce el clavo de un extremo más estable porque el clavo solo atraviesa una epífisis, o sea, de afuera hacia adentro. Y la retrógrada se introduce el clavo desde el foco de fractura, que es la más sencilla, pero no se puede hacer en todos los huesos. Por ejemplo, en la tibia no se puede hacer. Acá tenemos donde se pone, esto ustedes lo tienen ya en sus apuntes, donde se pone la del húmero, donde se pone la del cúbito, normógrada y retrógrada, el fémur permite normado y retrógrado.
La tibia solo permite normórado, ya lo aprendieron ustedes. Canino mestizo, Coquito, 1 año y 17 kilos. Le pusieron algo que dijimos que nunca se hace, poner un clavo en la médula del radio, y le pusieron unos cerclajes y punto. El 4 del 5 sigue con los implantes, ¿sí? El 3 del 6 como esto se va destrozando, va desapareciendo cuando sacaron los implantes, cuando sacaron el acrílico. Ven cómo se desaparece aquel hueso y se tuvo que reforzar esto con una placa y hacer una artrodesis. Anular toda la articulación y poner una placa ahí, porque la parte de todo estaba podrido. Cuando entraron estos clavos estaba todo podrido, dañaron toda la articulación. Un poodle de 10 meses y 10 kilos, prequirúrgico así y posquirúrgico así. Es una placa, si se dan cuenta, un poco pequeña, poco elástica, y que va a pasar, va a fracasar. La placa se va a romper. Y esta placa hay que sacarla, ¿sí? Y poner, obviamente, otra placa más larga y con un clavo un poco más grueso. Clavos combinados con otros implantes, ¿sí? Si es que combinamos un clavo con cerclajes, podemos poner un 75% del diámetro del canal medular. Si lo combinamos con placa, 30-40, incluso ahora se habla del 50%. Y si lo combinamos con tutor externo, bueno, por dentro nada más ocupamos 35-40 y luego por fuera ponemos el fijador externo. En cuanto a los implantes, hay fallas plásticas, que son implantes muy delgados o mal aplicados de acuerdo al caso. Fallas mecánicas, problemas de manufactura del implante, eso ya escapa a nosotros. Fallas por fatiga, que son implantes que se fatigan con el tiempo y fracasan, frecuentes en cirugía de alto strain. Y obviamente puede haber mala técnica en su uso, dependiente del operario, instrumentado durante su aplicación. Puede ser que no usamos la broca adecuada, una broca más ancha, no irrigamos cuando estamos haciendo el brocado, los tornillos no los ponemos bien, los ponemos curvados, ¿sí? También puede depender mucho del operario. Un perro, esto ya lo vimos con ustedes en algún momento, canino mestizo, 4 años, hembra, 18 kilos, que acá vemos como no, este fue otro, este no lo han visto ustedes. Miren cómo está dañado aquí toda la cadera y hacemos una revisión de cómo está la sensibilidad. Porque si no tiene ningún sentido operar. Ahí lo siente, ¿ven? Lo siente, entonces nos quedamos tranquilos que hay sensibilidad. La pata de la oreja está bien. Ya, ahora sí, levántalo. Pon la pinza ahí, un dedo y levántalo. Y la pata izquierda no está muy bien. Claro, sí, la pata izquierda no está sin sensibilidad. En este caso de radiografía está todo el destrozo que está aquí. Que te Ok. quede parado si se puede. Que tenemos otro perro, bueno, este perro, perdón, un posquirúrgico inmediato, le pusimos una placa con tornillos a la cadera. Bien, y hay unos errores que vamos a evaluar desde la formación de un cirujano. Hay algo muy importante que se llama aprendiendo de los errores. Desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿sí? Nada permanece tan firmemente fijo en nuestra memoria como algo en que hemos cometido un error. De cada error que tengamos, siempre saquémosle un mensaje, un aprendizaje. Si no, no ha servido de nada ese error. Y todos nos equivocamos siempre. Todas las personas cometen fallos, solo las inteligentes aprenden de ellos. Es lo más importante. Siempre vamos a equivocarnos para que salir adelante, aprender de ellos y no volver a cometerlos.
Ese es un libro muy bueno, ¿sí? Que dice, ante todo, no hagas daño. Que en este libro hay una parte que dice que todos los cirujanos tenemos un cementerio particular, que son pacientes que han fallecido por nuestra culpa o que han fallecido en el tiempo, pero también operados por nosotros que hemos pasado por ellos y hemos cometido algún error, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que siempre de vez en cuando tenemos que ir nosotros a revisar, ¿sí? O acordarnos qué daño, qué errores hemos cometido para poder de eso tomar una enseñanza. Porque todo, como repito, todos se pueden equivocar, pero cuando ya es dos, tres veces lo mismo, ya eso es más, deja de ser un error. Hay que evaluar críticamente cada radiografía posquirúrgica detallando qué se pudo mejorar. Siempre intentar buscar tres errores después de una cirugía que han hecho, siempre. Y aprendemos tanto de los errores propios como de colegas para ampliar nuestro conocimiento. A veces uno dice, no, pero me tengo que equivocar yo para poder aprender. Eso no es cierto. A veces también se aprende de errores de otros y de consejos de otros. Reconocer en cada cirugía que realizamos cómo podemos mejorarla aún más, siempre. Siempre se puede mejorar lo que hacemos. Nunca olvidarse que la cirugía es la ciencia de los detalles. ¿Ok? Estrategias para el éxito, tomarse un tiempo para planificar la reparación de la fractura, con paciencia, ver lo que se puede y no se puede hacer, lo que somos capaces de hacer o no. Una buena calidad de radiografías para que no se nos escape nada, ¿sí? Usar implantes adecuados, estériles y colocados según los principios de la OBET, que son la organización, la Fundación para la buena práctica de traumatología, que es parte de lo que yo les he enseñado en la práctica. El planeamiento general de la fractura, tenemos que ver la reparación de la cirugía, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a reparar la fractura, con qué, desde el abordaje por dónde lo vamos a hacer, qué implante vamos a poner, todo, el tiempo de la cirugía, lo más corto posible, preparación y posicionamiento. Cada patología tiene una forma de posicionarlo y a veces cada cirujano tiene una forma también peculiar de cómo ponerlo que se le acomoda mejor. Equipamiento necesario, recuerden que la traumatología es muy instrumento dependiente y prevenir potenciales complicaciones y dificultades. Siempre que hagan una cirugía, traten de, como se dice en la guerra, no dejar ningún sobreviviente. Tratar de cubrirlo todo, o sea, dejar la fractura bien arreglada para no tener que entrar nuevamente. ¿Ok? No se olviden de tener un plan A, un plan B y un plan C siempre, porque a veces el plan A fracasa y siempre un plan B e incluso un plan C. Y siempre pensar en el paciente, en el dueño y uno mismo como cirujano. Las conclusiones. En casi todos los errores del cirujano es el culpable, es la verdad. Reconocimiento y entendimiento de los errores encontrados evitarán nuevos errores. Todas las radiografías analizarlas de forma muy crítica y si algo no está bien, repararlo en el mismo acto quirúrgico. No esperar a ver cómo va, qué pasa. Yo hoy día, por ejemplo, he tenido 6 cirugías, de las 6, 2 he vuelto a entrar a quirófano. Una yo y otra en toma ayudante. ¿Por qué? Porque en una no me gustó cómo quedó un tornillo y volví a entrar, sí, para poder repararlo. Y en otra me ayudante igual un clavo penetró mucho y ya inmediatamente en quirófano nuevamente entró y lo quitó un poco. ¿Ok? Siempre aprender de los errores y no volver a cometerlos. ¿Ok? Y con esto, señores, acabamos las charlas y estoy supedito a sus preguntas o si no, ya nos podemos ir a descansar. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas?
Mm, Teníamos. Por lo menos sé que siguen ahí, ¿no? ¿O no? Seguimos acá, doctor. Ninguna Estamos sesión aquí, pasa. doctor. Muy bien. ¿Todo claro, doctor? ¿Esta charla se ve? ¿Toma decisiones en cirugía? ¿Lo que acabo de poner o no? Sí, se Sí, ve. doctor, se ve. Y se ve. Bueno, de Doc, esta lo importante es, bueno, hacemos un repaso de esto que es una charla. Siempre planificar, nunca se olviden de eso. Primero ordenamos la cabeza y luego jugamos con las manos. Recordar que siempre la fractura no es solo el hueso, viene acompañada de un paciente, ¿sí? Siempre hacer exámenes complementarios de todo el organismo antes de fijarnos en el hueso. Radiografías, siempre hacer el par radiográfico, siempre dos posiciones, siempre, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Eh, Clasificar la fractura es importante, ¿sí? Recordar, esto lo tienen ustedes ya en sus charlas, las fuerzas que están en el hueso para saber qué implantes poner y cómo neutralizarlas y por qué se fracturó, ¿sí? Recuerden que en el plan de tratamiento tienen que ver tres factores: mecánicos, biológicos y clínicos. No se olviden de eso. Los mecánicos son las fuerzas que actúan en el área de fractura, ¿sí? Hay de alto riesgo y de bajo riesgo. En las fracturas complejas, muchos fragmentos, hay muchas fuerzas que actúan ahí. En fracturas no reducibles, hay muchas fuerzas que actúan ahí. Cuando son dos o más miembros, hay muchas fuerzas que actúan en eso. Y cuando son razas grandes. Entonces, no empezaremos con unas fracturas así. Empezaremos con las de bajo riesgo, que son simples, reducibles, un solo miembro y razas medianas. ¿Ok? Esos son los factores mecánicos para analizar. Luego haremos los factores biológicos, ¿sí? Que de acuerdo a cada paciente vamos a ver si va a demorar o retrasar su osificación. Entonces, esto depende mucho de la edad. Un perro joven osifica mucho más pronto. Estado general, si no tiene otra enfermedad. Si esta fractura tuvo daños a tejidos blandos, si es fractura expuesta o no. Y de cómo operamos nosotros, acceso quirúrgico. Entonces, nosotros de preferencia haríamos en perros cachorros, no en perros adultos, encima de 8 o 9 años, porque es más complicada su osificación. Y factores clínicos, siempre acordar que todo paciente tiene un dueño y también hay que pensar en él al momento de operar para saber si es que ellos pueden a futuro hacer los controles y el mantenimiento que necesitamos postquirúrgico. ¿Ok? Siempre planificamos antes. Esto de papel ya pasó de moda. Ahora hay aplicaciones para planificar que se puede medir, se puede hacer todo con la planificación, ¿sí? Ahí se planifica qué placa, qué clavo, todo pueden planificarlo ahí. Siempre no se olviden tener sus huesos ahí para poder corroborar, ver cómo es la anatomía. Recuerden desde los detalles cómo posicionar al paciente, puede ser la fractura más sencilla, más complicada. El abordaje, por dónde vamos a abordar, estudiar nuestros libros bien, por dónde es el mejor abordaje, a la anatomía y qué método de reducción vamos a usar. Luego el implante, sí, qué implante vamos a usar, que sea uno de buena calidad, que esté bien esterilizado y una buena colocación. Siempre recordar que uno no opera solo, siempre opera con alguien más o con un grupo más, entonces nadie es tan bueno como todos juntos. Y luego de cada cirugía, recuerden las 4 A's: alineamiento, aposición, aparato y actividad. Alineamiento, comparado con ambas articulaciones, cómo está alineado, ¿sí?
¿ok? A posición de que queden los huesos uno sobre el otro, aparato, que el aparato que han puesto esté correctamente, los clavos bien, tornillos bien, y la actividad ya se va evaluando a futuro a partir de 20 días si está dosificando o no, ¿ok? Muy bien, señores. Entonces, con eso terminamos el módulo de traumatología. Espero que les haya servido. Espero de que por lo menos sepan cuándo derivar, sepan por lo menos dar algunos alcances a los dueños de las fracturas que tienen, aconsejarles qué pueden hacer o qué no pueden hacer, por más que ustedes no lo hagan por lo pronto por falta de equipo o de más formación, pero ya a futuro lo irán haciendo poco a poco, de que hayan adquirido un poco de cultura general acerca de la traumatología, de que hayan repasado su anatomía. eh, y bueno, ahora solo queden ustedes. Si es que alguno sigue por esta rama de la traumatología, formarse más. Les recomiendo yo lo que es los cursos de la AOVED, son los mejores que hay, sí. Este año creo que en Colombia se va a hacer uno, en septiembre, el básico, y siempre se hacen unos cursos en Sudamérica. Estén al tanto que son unos cursos súper buenos, demoran 4 días, son súper buenos. Si no, también cualquier curso también sirve, ¿sí? Los que no se van a dedicar a traumatología, les deseo éxito en el área que vayan a hacer, blandos, neurocirugía, tórax, reconstructiva, no sé, lo que ustedes vayan a hacer, les deseo éxito siempre en todo. Tengo algunos WhatsApps, algunos que me han escrito que todavía no puedo responder porque tengo mucho trabajo estos días. El fin de semana les respondo. Eh, Igual las notas, todo eso, creo que en principio todos, básicamente los que han asistido a lo que estamos haciendo, todos están aprobados, ¿no? De eso no, yo no me preocuparía. Las notas tienen que estar, imagino, ya para este fin de semana también de todos. Me han enviado algunos ya guías y hay unas guías que son muy buenas. La verdad da mucho gusto lo que han hecho. Son guías como para publicarlas porque han hecho un excelente trabajo basado en fotos que han tomado. Se ven muy bien. Guías se ven muy bien. Los felicito. Eh, y bueno, tienen ahí mi número, tienen ahí mis redes sociales, me pueden encontrar en el Face como Alexander Ureta, en el Instagram como Doctor Alex Ureta, o sea, DR Alex Ureta, y bueno, estoy para lo que necesiten, cuando necesiten. Recuerden que yo tengo un centro quirúrgico en Arequipa, cuando quieran visitarlo, que no queda nada de ustedes. Y si alguno viene a España también los recibiré bienvenidos por aquí. Y bueno, agradecerle a Fabiola por la invitación y a cada uno de ustedes por su disposición y su atención en todas estas charlas. Y espero volver a vernos en algún momento de la vida. ¿Ok? Con esto me despido de ustedes. Muchas gracias, doctor, por todos sus conocimientos, por todo el apoyo que nos ha dado. No, al contrario, a ustedes. Les deseo siempre lo mejor. Ya estamos en contacto por el chat o por cualquier medio. Se pueden contactar conmigo, alguna duda que tengan o algún apoyo si algo necesitan y obviamente que esté a mi alcance, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Nada, Muchas gracias, doctor. Hasta luego. hasta luego. Muchas Yo gracias, me voy a doctor. descansar. Más bien nosotros los agradecidos. Gracias por compartir todas sus experiencias. Mil gracias nuevamente. A ustedes, muchas gracias. Tienen una ciudad muy bonita. Yo me voy a Muchas descansar porque acá ya gracias. son las 2 de la madrugada. Hasta luego Wow. entonces. Muchas gracias, doctor, por Gracias, cada doctor. uno de Hasta los Por luego. consejos. todo, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós, adiós. Cuídense mucho. Muchos Muchas éxitos, gracias. doctor. Igualmente, igualmente. Feliz Día de la Amistad, Doc, para todos. Igualmente para todos. Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches. Hola. Parece que el doctor se ha dormido, no contesta las llamadas. Ya, doctora Margarita. Buenas noches, doctorita, ¿cómo está? Creo que se van a suspender las clases de hoy. No contesta, le he llamado ya 1000 veces al doctor. Me imagino que se ha dormido. Ya, bueno, voy a finalizar la llamada, hay que abandonar todos. Voy a estar dentro de, por si acaso voy a volver a entrar, salir. Si hay algo, les comunico. Está bien. Hola, Joan.
Joan, hola.